Muy buenas tardes o buenos días, amados amigos y hermanos y compañeros en el ministerio de este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Josué capítulo 1, verso 7, vamos a ver verso 1 en adelante, donde nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Quiero buscar otro lugar. Vamos a buscar la entrada aquí, en el capítulo 3.
versos 11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea que fue en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, que pasaron el Jordán, y el Jordán representa la muerte. Será en el tiempo de la cosecha de la siega que la iglesia del Señor Jesucristo pasará al otro lado del Jordán. Pasará el Jordán, pasará de muerte a vida, pasará a través del Jordán en seco. Los que estemos vivos cuando los muertos en Cristo resucitan, seremos transformados, y eso será pasar en seco el Jordán sin ver muerte. Y ahora vean ustedes, fue en el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega el Jordán se desbordaba el Jordán, y el Jordán representando la muerte. En Apocalipsis capítulo 5, versos 7 al 8, el jinete del caballo amarillo lleva por nombre ¿qué? Muerte, y el infierno le sigue. Y ahora podemos ver que para el tiempo de la siega de la cosecha, el enemigo se va a levantar en contra de la iglesia de Jesucristo y en contra de Cristo en su manifestación final. Y ahí estarán las dos manifestaciones finales, la de Cristo y la del anticristo también. El anticristo, el hombre de pecado, en el cual estará el diablo manifestado, se levantará en contra de Cristo. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual estará manifestado en el día postrero en medio de su iglesia, en su manifestación final. Y habrá ahí un enfrentamiento, pero en ese tiempo, dice el reverendo William Branham, cuando venga la apertura, entonces lo que ustedes han visto manifestado en parte, o sea, esas grandes maravillas y señales bajo el poder de Dios, serán vistas y manifestadas esas señales y maravillas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud para ese tiempo. Pues para ese tiempo es que Cristo adoptará a su instrumento, a su ángel mensajero, en el día postrero, así como fue colocado Josué para pasar con el pueblo al otro lado del Jordán. Josué representa al Espíritu Santo, el cual estará en su manifestación final, en su ángel mensajero, y así pasaremos al otro lado del Jordán, o sea, pasaremos de esta vida terrenal, mortal, corruptible y temporal, a eternidad, con un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían del
al mar de Arabá, del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y esa es la segunda ocasión en que el pueblo hebreo pasa por un lugar de aguas en seco. Y pasar por un lugar de aguas en seco, eso es un milagro. Pasar por un brazo de mar como el Mar Rojo, allá, pasar en seco, eso fue un milagro. Porque cuando pasa uno sin una embarcación al otro lado de un río o de un brazo de mar, pues se va a mojar. Pero aquí pasaron en seco con Moisés el Mar Rojo, y acá pasan en seco el Jordán con Josué. Nuestro tema en esta ocasión es la importancia de caminar centrado en la palabra de Dios. Puede tomar asiento si tienen la bondad. Dios le ordenó a Josué que caminara en la palabra, no se apartara de diestra, de siniestra, de la palabra que Dios había dado por medio del profeta Moisés, para que así todo le saliera bien. Toda obra que él emprendería saldría ¿cómo? Bien, porque él se mantendría en el centro de la palabra de Dios. No se apartaría ni a la derecha ni a la izquierda, no se apartaría ni al fanatismo, ni se apartaría a otras formas o posiciones, sino que se mantendría firme en la palabra de Dios, sirviendo a Dios y llevando al pueblo hacia adelante. No se apartaría ni al formalismo o denominacionalismo o legalismo, ni se apartaría al fanatismo. Él se mantendría en el centro de la palabra de Dios. Encontramos dos grupos que estaban en los días de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. El grupo de los fariseos y saduceos que se iba hacia la izquierda, diríamos, con el fanatismo, porque le añadían a la palabra, creían muchas cosas, pero otras eran puramente fanatismos, ideas de ellos mismos. También están los saduceos, que eran las personas formalistas, las que tenían el control del sacerdocio. De ellos siempre surgía el sumo sacerdote, o sea, el sumo sacerdocio pertenecía a los saduceos. Pero vean ustedes, eran unos incrédulos. Dice la Escritura que no creían en ángeles o en ángel, ni en resurrección, y sin embargo eran el grupo de los cuales el sumo sacerdote venía, y el sacerdocio del templo allá pertenecía a los saduceos. Y sin embargo ni creían en resurrección, ni creían en ángel o ángeles,
por lo tanto eran unos incrédulos, por lo tanto no creyeron en el ángel de Jehová cuando vino manifestado en carne y fue conocido por el nombre de Jesús. Ahora vean ustedes, unos estaban inclinados hacia la derecha y otros a la izquierda, pero Jesús vino en el centro de la palabra. Por lo tanto, él no se iba ni con los fariseos ni con los saduceos, sino que se mantenía en la palabra de Dios. Cuando él hablaba algo que los saduceos creían, los saduceos se podían contentos y pensaban, no, este parece que es de los nuestros. Pero cuando hablaba algo así, los fariseos no se sentían muy contentos. Pero cuando hablaba algo de la resurrección y de los ángeles, los fariseos se ponían muy contentos y veían eso como un ataque directo a los saduceos, que eran unos incrédulos a la resurrección, y a los ángeles, porque hay ángeles, lo cual, pues, ven ustedes, dice la Escritura, y aún dice que la ley fue dada por comisión de ángeles a Moisés, y por consiguiente, para el pueblo hebreo. Y ahora, cuando Cristo les dice que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios, y les dice que Abraham, que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, y que de esto Dios dio testimonio cuando le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Y Abraham no estaba muerto sino vivo, aunque su cuerpo físico había muerto. Pero los que sirven a Dios, los que se mantienen en el centro de la palabra de Dios, se mantienen vivos con Dios. Se mantienen con vida, la vida de Dios en ellos. Por eso es que Cristo, hablando de las personas que se mantienen en el centro de la palabra de Dios, sirviendo a Dios, Él dice que en el reino de Dios estarán allí Abraham, Isaac, Jacob, y todos estos profetas de Dios estarán allí a la mesa con Cristo, sentados con Cristo, y nos dice que también estarán los apóstoles de Cristo. Ellos siempre se preguntaban acerca de cuál sería la posición de ellos en el reino de Dios. Ellos deseaban saber qué sería de ellos. Ahora, veamos lo que Cristo dice que será de ellos en ese reino de Dios. En San Lucas, Cristo nos habla en el capítulo, vamos a ver, 22, verso 28 en adelante, dice 28 al 30, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
Y pasamos al capítulo 13 de San Lucas, donde nos dice, verso 24 en adelante, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Recuerden que Cristo es la puerta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Vean, Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del rey en el reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Vean cómo Cristo nos habla de lo que será en el reino de Dios. Y ahora, los discípulos siempre querían tener la mejor posición en el reino mesiánico. Y miren ustedes, en el capítulo 19 de San Mateo, versos 27 al 29, ellos están muy preocupados en saber qué será la posición de ellos en el reino de Dios. Dice entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Aquí podemos ver la posición que tendrán los apóstoles de Jesucristo en el glorioso reino milenial y luego en la eternidad. Por eso es que en la Nueva Jerusalén hay 12 muros con los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y hay 12 puertas que son 12 perlas con los nombres de las 12 tribus de Israel, que son los nombres de los patriarcas. Por eso es que los patriarcas aparecen sentados sobre 12 tronos y los apóstoles aparecen sentados sobre 12 tronos. Pues ellos son los 24 ancianos que aparecen en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, ahí aparecen los 24 ancianos, y en otros capítulos también del libro del Apocalipsis. Y para el pueblo hebreo será establecido el reino de Dios, que es un reino teocrático, en el cual Cristo se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo. Tendrá sus 12 apóstoles como 12 jueces. Ellos aparecen en el libro del Apocalipsis con coronas, juntamente con los 12 patriarcas, también con coronas, porque ellos son reyes
porque pertenecen a los reyes y sacerdotes del reino de Dios. Y ahora, vean ustedes, esto no es otra cosa sino un reino teocrático, como está también en el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinación, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Ahí podemos ver cómo el reino, cómo Dios reinó sobre Israel en esa etapa. Y ahí, si pasamos a 1 Samuel, también veremos algo más ahí. En 1 Samuel, Primero de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 10, dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Jehová, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti,
sino que a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y ahí desecharon ellos la teocracia, en la forma en que funciona la teocracia, por medio de jueces. Y por medio de jueces aquí es que esa teocracia estaba funcionando en favor del pueblo hebreo, pero el pueblo hebreo no se daba cuenta de cómo Dios estaba obrando en favor de ellos y rechazaron esa forma divina. Al rechazar esa forma divina, vean ustedes, ellos rechazaron todo el programa que en esa forma divina estaba señalado por Dios. Porque en el programa de Dios, esa teocracia, esa forma de gobierno, sería coronada con un juez rey para el pueblo hebreo, el cual sería el rey David. Pero para ese tiempo todavía el rey David era un muchachito y el pueblo hebreo pidió rey antes del tiempo señalado por Dios. Y en la permisiva voluntad de Dios, y la permisiva voluntad de Dios, eso es, Dios permitiendo o concediendo algo conforme, no a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del pueblo. Cuando una persona camina en la permisiva voluntad de Dios, está caminando la persona en su propia voluntad, no en la voluntad perfecta de Dios. Y ahora podemos ver que el pueblo hebreo perdió esa bendición de la teocracia porque pidió a Samuel y por consiguiente a Dios, que era en Samuel, el cual estaba reinando a través de Samuel sobre el pueblo hebreo, pues él reinaba a través de los jueces. Cada vez que moría un juez, luego Dios levantaba otro juez, y así como él hace en las diferentes dispensaciones que han transcurrido, tiene un mensajero para cada edad. Y ahora, en el programa divino correspondiente a la teocracia, que es Dios gobernando, reinando sobre el pueblo, pero vean, siempre Él tendrá un instrumento. Será su ungido, el ungido de Dios para ese tiempo. El reino milenial de Cristo será un reino teocrático en donde Dios estará reinando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, y estarán en esta tierra los santos del Antiguo Testamento. También estarán entre todos los santos del Antiguo Testamento Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y también los profetas del Antiguo Testamento, y estarán los apóstoles con la gente, los escogidos de su tiempo. También estarán los 7 mensajeros
con los escogidos de su tiempo, o sea, de su edad, cada uno con su grupo y con sus maravillosos colaboradores que Dios le dio para el tiempo en que vivieron. Y también estará el ángel del Señor Jesucristo con su grupo y los maravillosos colaboradores que Dios le da en el tiempo final. Y así estaremos todos en ese glorioso reino milenial de Cristo. La administración, vean ustedes, de esta parte sobre el pueblo hebreo, sobre 12 tronos, sobre los cuales serán colocados los 12 apóstoles. Y eso no es sino el orden teocrático. Y ahora vean ustedes, Cristo sobre el trono de David. Y desde ahí gobernará en ese reino y tendrá jueces. Vean cómo, diríamos, la monarquía y la teocracia se unen y la teocracia tiene a Dios reinando sobre la tierra en el glorioso reino milenial, sobre el trono de David, donde Cristo estará. Y Cristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, el reino de Dios será establecido en la tierra, y desde el trono de Dios celestial se ministrará en la tierra sobre y desde el trono de David. O sea que será de trono a trono, del trono de Dios celestial, del cielo, al trono de David. Y así todo estará funcionando bien. En la actualidad, el reino y reinos de este mundo no están siendo administrados desde el trono de Dios al trono de David, y del trono de David gobernando sobre todas las naciones, sino que el príncipe de las tinieblas, y desde el trono del príncipe de las tinieblas es que el reino de los gentiles es controlado. Ahora podemos ver que los reinos de este mundo serán cambiados y serán entregados a Cristo al final de la gran tribulación. Los reinos de este mundo, los reinos venideros de cada nación, será gobernado todo reino desde el trono de David. Y los 7 mensajeros tienen que ver con este reino entre los gentiles, por cuanto sus ministerios estuvieron entre los gentiles, y cada grupo de las 7 edades fue cumplido en medio de los gentiles, Asia Menor, Europa, Norteamérica, y luego llegamos a la edad de la piedra angular, en donde es coronado el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, y donde estará reflejado todo lo que estará en el reino milenial sobre el trono de David, estará reflejado en la edad de la piedra angular. Porque así como el templo de Dios celestial tiene un lugar santísimo donde está el arca del pacto y el propiciatorio, el trono de Dios, donde Cristo ascendió y se sentó, y allí colocó su propia sangre y ha estado intercediendo con su propia sangre por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
la iglesia del Señor Jesucristo tiene un lugar santísimo también, que es la edad de la piedra angular, así como tiene lugar santo también, que es el tiempo de las 7 etapas o edades de la iglesia entre los gentiles. Y ahora, el reino de Cristo, miren ustedes, tendrá un lugar muy especial en donde estará el trono de David, y eso será Jerusalén. Como ciudad, esa será la ciudad más santa de todas las ciudades, porque será la ciudad donde estará el trono de Cristo. O sea que diríamos que esa sería la ciudad santísima. Esa sería la ciudad en donde Cristo tendrá su trono y desde donde Cristo gobernará. Luego están las demás ciudades y luego están las demás naciones. Diríamos que las demás ciudades de Israel vienen a ser lugares santos, y luego encontramos las demás naciones y ciudades entre los gentiles como atrio para Cristo reinar sobre todas las naciones. Y ahora esos mensajeros de las 7 etapas o edades con sus grupos tendrán una bendición, una posición muy importante en ese glorioso reino milenial. Pues esos mensajeros, así como los apóstoles se sentarán en tronos, ellos también, esos 7 mensajeros se sentarán en tronos también. Y con sus grupos van a reinar con Cristo, cada uno en la posición que les corresponde. Vean, por cuanto el ministerio de los apóstoles fue para el pueblo hebreo, vean ustedes, ellos tienen su parte con el pueblo hebreo. Pero por cuanto el ministerio de los 7 ángeles fue entre los gentiles, ellos tienen su parte entre las naciones gentiles, tienen una bendición muy grande, gobernarán con Cristo, porque el reino será entregado al pueblo de los santos. Y cada mensajero con su grupo tendrá una porción muy grande en ese glorioso reino milenial. El mensajero con su grupo y con los colaboradores maravillosos que Dios le dio. Ahora, algunas veces queremos hacer como y pensar y exigir como aquí los apóstoles le exigen a Jesús: nosotros hemos dejado todo, ¿y qué tendremos en tu reino? La bendición es grande en el reino de Cristo. Él le dice 100 veces lo que ustedes tenían y la vida eterna, y ustedes se sentarán en 12 tronos. Eso era para los líderes que el Mesías tenía en su tiempo. Y ahora
no deben estar preguntando tanto, pero gracias a Dios que ellos preguntaron y Cristo dio esa información. Pero miren, lo más importante es saber qué hay que estar haciendo junto al mensajero de la edad que la persona está viviendo, y cada colaborador, ministro que Dios ha colocado al lado del mensajero en cada edad, lo que debe buscar es saber qué hay que estar haciendo, trabajando en la obra de Dios, cómo trabajar, y así trabajar junto al mensajero, y luego recibirá la recompensa que le corresponde, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que Él recompensará a cada uno según sea su obra en el reino de Dios. Ahora podemos ver que hay grandes bendiciones para todos los mensajeros de Cristo, como también para los apóstoles de Jesucristo, como también para cada ángel mensajero y para el ángel del Señor Jesucristo, y para los colaboradores de los mensajeros, de los apóstoles y del ángel del Señor Jesucristo. Para este tiempo final están las bendiciones más grandes que están contenidas en la Escritura. Los discípulos Juan y Santiago desearon tener la posición más importante que hay después de la posición de Jesucristo en el reino milenial. Y fue la posición de estar a la derecha de Cristo y el otro a la izquierda. Y Cristo les dijo, fue que ellos vieron en el monte de la transfiguración, donde Cristo mostró la venida del Hijo del Hombre en su reino, con sus ángeles. Ellos vieron allí a Moisés y Elías, por lo tanto ellos sabían que estos ministerios estarán en la venida del Hijo del Hombre, en gloria, la venida del Hijo del Hombre, en el reino de su Padre, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y ellos querían, cada uno quería la posición que fue mostrada en Moisés y Elías. Recuerdan que ellos también en una ocasión, cuando Jesús iba para Jerusalén, tuvo que quedarse una noche en un lugar antes de llegar a Jerusalén, pues iba camino a Jerusalén, pero tenían que reposar durante la noche, y mandó a algunos discípulos a preparar todo en una ciudad de los samaritanos, y la gente de esa ciudad no lo quisieron recibir. O sea que no quisieron que Jesús con sus discípulos posaran en esa ciudad. Y vienen a Jesús y le dicen, no te quieren recibir allá. Y dicen, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo para que los queme a todos, como hizo Elías? Así es que estaban buscando el ministerio de Elías y el de Moisés también. Y ahora Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, y no les permite Jesucristo pedir fuego del cielo. Ellos querían esa posición de la diestra y de la siniestra en el reino de Cristo. Y aún la madre de ellos quería esa posición para sus hijos, que ellos fueran las personas de la posición más importante junto a Cristo en el glorioso reino milenial de Cristo. Pero Cristo les dijo a ellos que no era de Él darlo a ellos, sino darlo a aquellos a quienes estaba señalado por Dios. Capítulo 20 de San Juan, de San Mateo, verso 20 en adelante dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos,
postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, en ese glorioso reino milenial. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Para el que cree, todo es posible. Y cuando uno está buscando las bendiciones de Dios, no puede estar pensando en forma negativa. Tiene que estar pensando que sí puede. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Y para Dios no hay ninguna cosa imposible. Entonces respondiendo, y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Ve? Ellos dijeron, sí podemos, y Jesús les contesta, sí. Ustedes van a obtener eso, beber del vaso que yo he de beber y del bautismo con que yo seré bautizado. Pero hay algo que ustedes no podrán recibir. Vamos a ver. Él dijo la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por el Padre. Así es que esta posición de la diestra y la siniestra de Jesucristo es una posición que está ordenada por Dios para ser dada a quienes, aquellos a quienes está ordenado, preparado por Dios, por el Padre. Y esa posición corresponde al trono de Cristo y está reflejada en el lugar santísimo del templo literal que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés. Y eso se materializa en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo. Salomón colocó el arca del pacto donde estaban los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, bajo las alas de los dos querubines de madera de olivo que había construido. Estos dos querubines de madera de olivo, ven ustedes, estaban allí, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Sobre el arca del pacto estaba Dios en la columna de fuego, la chequina, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. El propiciatorio es el trono de Dios, donde estaba allí Dios, y a la derecha estaba un querubín y a la izquierda estaba otro querubín. Estaban allí dos querubines de oro sobre el propiciatorio y luego dos querubines de madera de olivo gigantes allí, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los dos querubines de oro tenemos que son en el cielo Gabriel y Miguel. Los dos querubines de madera de olivo en el templo espiritual de Cristo son los dos olivos, Moisés y Elías. Esos son los ministerios de la diestra y de la siniestra. Por eso cuando se habla de que Miguel o Gabriel están en la tierra, como en el tiempo de Daniel, algo de parte del trono de Dios, desde la presencia de Dios, ha sido ordenado para ser llevado a cabo en la tierra. Y son enviados Gabriel y Miguel. Y ahora, en el cuerpo místico de Cristo para el día postrero, para la edad de la piedra angular, algo grande, algo importante, tiene que ser llevado a cabo. Por lo tanto, en el templo espiritual de Cristo, Cristo desde el trono de Dios en el cielo, coloca estos ministerios
porque Cristo en el Espíritu Santo ha estado en su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, y ahora para el día postrero Él concluirá la construcción de su templo espiritual. Por lo tanto, Él tendrá ahí en su templo a Gabriel y Miguel trabajando en favor de la iglesia de Jesucristo, y tendrá a los dos olivos ahí, que son los ministerios de Moisés y Elías, trabajando en la obra de Cristo en la edad de la piedra angular. Y vean ustedes, antes de dedicarse el templo que construyó Salomón y el que construyó Moisés, ya estaban allí colocados los dos querubines de oro y los dos querubines de madera de olivo en el templo que construyó Salomón. Por lo tanto, antes de ser dedicado el templo del Señor Jesucristo, tiene que ser construido todo el templo. Y lo último que es construido es el lugar santísimo, y son colocados los dos olivos ahí para luego ser dedicado ese templo a Dios. Por lo tanto, en esa edad, la edad del lugar santísimo, estarán los arcángeles Gabriel y Miguel trabajando en favor de la iglesia de Jesucristo. Estarán los ministerios de Moisés y Elías trabajando en favor de la iglesia de Jesucristo. Estará Cristo, el ángel del pacto, en el Espíritu Santo ahí, manifestado, trabajando en medio de su iglesia, con Moisés a un lado y Elías al otro lado. En medio de los dos querubines de oro y de los dos querubines de madera de olivo, estará Cristo, el ángel del pacto, operando su ministerio y operando los ministerios de Moisés y de Elías. Todas esas bendiciones son para la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, donde la gloria de Jesucristo será manifestada en la tierra en este tiempo final. ¿Cómo fue manifestada en la dedicación del tabernáculo que construyó Moisés, del templo que construyó el rey Salomón? Ahora podemos ver el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y ahora Cristo promete a sus apóstoles sentarlos en 12 tronos. Esta bendición también encontramos que es para los patriarcas, pues ellos son los 24 ancianos juntamente con los 2 apóstoles que están sentados en 12 tronos. También viene la bendición para los 7 ángeles mensajeros, y viene la bendición para el ángel mensajero de Cristo en la edad de la piedra angular. Y hay un trono en el cual Cristo se sentará, el trono de David, y de la cual dice: al que venciere yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora podemos ver que ahí se cumplirá la parábola del siervo fiel y prudente, al cual cuando su Señor viene y le haya siendo así, trabajando en la obra de Cristo, dándole el alimento espiritual a la iglesia de Jesucristo, a los hijos e hijas de Dios, en la casa de Dios, y a la iglesia de Jesucristo, dándole esa palabra revelada a los escogidos de Dios. Cristo dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Eso significa que le sentará con Él, lo sentará con Él en su trono, para ser un instrumento de Cristo en ese glorioso reino milenial. Le dará autoridad a Él sobre todas las naciones y las regirá con vara de hierro. Ninguno de los 7 mensajeros tuvo esa autoridad, pero tendrá un mensajero en el día postrero. Y lo que hemos visto manifestado en parte en el reverendo William Branham, esta tercera etapa
en donde el poder de Dios fue manifestado por medio de la palabra creadora siendo hablada, será visto manifestado ese poder en toda su plenitud cuando venga la apretura. Y ahí ya tendrá poder sobre todas las naciones el vencedor. No podemos hablar mucho, muy claro acerca de estos temas para que no sea interrumpido todo el programa que Dios tiene para esos días, pero ya podemos ver lo que todo eso nos promete para el día postrero. Habrá una manifestación plena del poder de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y así Cristo estará en medio de esa iglesia manifestado en toda su plenitud en el día postrero cuando venga la apretura. Y así será vista la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo manifestada en su iglesia. Eso es lo que verá el pueblo hebreo en la iglesia de Jesucristo en el día postrero, y dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. Verán la gloria de Dios manifestada en la iglesia de Jesucristo, como fue vista la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo que construyó Moisés cuando lo dedicó a Dios, y la gloria de Dios siendo manifestada en el templo que construyó Salomón cuando lo dedicó a Dios, y entró la gloria de Dios al templo de Dios. Y cuando se complete la construcción del templo espiritual de Cristo, es dedicado ese templo a Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en su templo, y ahí será vista la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo manifestada en toda su plenitud. La gloria de Dios, la gloria de la Shekinah manifestada en toda su plenitud, y por consiguiente desde ahí Dios le hablará a su iglesia, al pueblo hebreo y al mundo completo, tanto las bendiciones como los juicios divinos. Serán reveladas las bendiciones de Dios para los que permanecen caminando centrados en la palabra de Dios. Pero serán revelados también los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana para los que se mantienen caminando fuera del centro de la palabra de Dios. Y ahora hemos visto la importancia de caminar centrados en la palabra de Dios. Y hemos visto también el lugar de los servidores de Cristo. El lugar de los servidores de Cristo en cada edad es en la edad que les toca vivir junto al mensajero de cada edad, trabajando en la obra que Dios tiene y lleva a cabo a través de ese mensajero, trabajando brazo a brazo y hombro a hombro con ese mensajero en la obra de Cristo. Y cuando estemos en el reino milenial, pues estaremos con el mensajero correspondiente a nuestro tiempo, en las labores, en todo lo que haya que hacer y todo lo que tenga que hacer ese mensajero. Así será para cada mensajero, con los colaboradores maravillosos que Dios le ha dado y con el grupo completo de su edad. Y así es también hoy para los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la importancia de caminar centrados en la palabra de Dios, y dándoles testimonio del lugar de los servidores de Cristo. Se requiere que los servidores de Cristo estén en la edad que les corresponde vivir junto al mensajero de su edad, y ahí estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. Todos los demás lugares de adoración son inefectivos. Solamente el lugar
escogido de Dios para adorar. Es el lugar donde Dios recibe su adoración. Y ese lugar es Cristo. Y Cristo está en forma de su iglesia, de edad en edad. Y en esa parte de Cristo, en esa parte de su iglesia, en esa edad de su iglesia correspondiente a cada tiempo, es donde se ha llevado a cabo la adoración a Dios por los servidores de Cristo que viven en cada edad, con el mensajero de cada edad. Los demás lugares de adoración son rechazados. Solamente Dios acepta la adoración en el lugar escogido por Él, en cada etapa, en cada edad de su iglesia. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de todas estas cosas correspondientes a nuestro tiempo y también darles testimonio de las cosas que sucedieron en tiempos pasados, mostrándoles así cómo en cada tiempo se ha adorado a Dios. Se ha adorado a Dios en tiempo presente, o sea, en la edad presente, porque Dios acepta la adoración en la edad que está vigente en cada tiempo. Pero cuando ya una edad termina, ya la adoración se mueve para una nueva edad, con un nuevo mensajero y un nuevo grupo. Y la edad que ya terminó, muere, y Dios no acepta adoración de muertos, porque los muertos no adoran a Dios, son los vivos. Cuando digo los muertos no adoran a Dios, me refiero a personas que están en edades muertas. Por eso dice: levántate, tú que duermes, despiértate de entre los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora podemos ver que es necesario estar despiertos en la edad que está vigente, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad que está en función. Y los demás lugares o etapas o edades quedan fuera de función. Quedan esos otros lugares fuera de función ante Dios. Por lo tanto, la adoración que Dios recibe en cada tiempo es la adoración que se lleva a cabo en la edad correspondiente. Y ahora, ¿dónde adora usted? En la casa de Dios. Porque para eso es la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, en tiempo presente. No se puede adorar en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Por lo tanto, se tiene que adorar en la edad presente, la edad del presente, que es la edad de la piedra angular, sin discutir con las demás personas, sino amando a las demás personas y ayudándolas en todo lo que podemos ayudar a las demás personas, dándoles el mensaje, no en discusiones, sino toma, lee, y ahí tus preguntas serán contestadas. Y si te queda alguna que no fue contestada, vienes y yo te doy otro librito, otro folleto, o te doy un video para que escuches, y así las demás preguntas te vayan siendo contestadas también, y así vayas obteniendo un mayor conocimiento de todo el programa divino para la iglesia de Jesucristo y para todas las naciones, y para ti como individuo. Ahora podemos ver las grandes bendiciones de Dios correspondientes al tiempo
presente. Esas son las que por la fe nosotros conquistamos. Cada una en su debido momento. Pero antes de ser conquistadas, obtenidas, materializadas, tenemos que creerlas. Lo que se está materializando entre nosotros es nada menos que lo que nosotros hemos escuchado y hemos creído con toda nuestra alma. Por eso es tan importante estar centrado en la palabra de Dios, no en ideas humanas, sino en la palabra de Dios, no en ideas propias, sino en la palabra de Dios revelada a su iglesia en este tiempo final, como estuvo centrado a la iglesia de Cristo en cada edad, en la palabra revelada por Cristo en cada edad. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, y todos juntos, luego de una manifestación plena de Dios que durará de 30 a 40 días, luego todos seamos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y que Dios les continúe bendiciendo grandemente y usando grandemente en su obra. Continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Cristo, y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón, pero antes de que él tenga su parte, vamos a tener el cántico Jesús el hombre que me transformó. Es un cántico y un salmo, las dos cosas están ahí. Vamos a tener ese, por lo menos durante todo este año, como el cántico para comenzar y luego también para finalizar. O sea, como himno tema